2020, muy buenos días amigos y amigas de todo el país, es un gusto acompañarles en Telediario. Vamos a repasar los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Estos nuestros titulares. El proceso eruptivo del volcán Sangay, las fuertes lluvias y la destrucción de la vía Macas-Puyo cierra este tramo vial en Macas, en la región amazónica. Este domingo se celebró el Día del Padre, un momento especial de unión familiar y en confinamiento. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario incorporó más médicos y enfermeras para ampliar su capacidad para atender a los pacientes leves y moderados de COVID-19. Se aceptan medidas cautelares que solicitó la Defensoría del Pueblo en contra de CENEL por el cobro excesivo en las planillas eléctricas durante la emergencia sanitaria. La Organización de Estados Americanos, OEA, alertó sobre el reclutamiento de menores de edad de Venezuela y Ecuador para formar parte de grupos armados ilegales. En lo internacional, España deja atrás el confinamiento y recibe a los primeros visitantes del espacio Schengen. Diecisiete detenidos en los allanamientos de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía fueron procesados por delincuencia organizada en la investigación de una red de corrupción en hospitales públicos. Aquí los detalles. Luego de más de 7 horas de audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías penales del Guayas dictó orden de prisión preventiva contra 13 personas y medidas sustitutivas para otras 5 procesadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada dentro de la investigación de una presunta red de corrupción al interior de hospitales públicos. Iba contra 13 personas que pidió la Fiscalía la prisión preventiva y se dio medidas alternativas que pidió la prisión preventiva contra otros 4 imputados por el delito de delincuencia organizada. La diligencia se desarrolló en la Unidad Judicial Norte de Albán Borja de Guayaquil. Fueron un total de 48 allanamientos que hizo Fiscalía en Quito, Durán, San Borondón y Guayaquil, entre domicilios y el Hospital Guayaquil, donde se detuvo a 5 funcionarios. 2 personas, médicos detenidos, como el director de UCI y la directora de nutrición, que no tienen nada que ver con contratación pública, que no firman ningún contrato. La fiscal a cargo es Claudia Romero, la misma que lleva el caso de peculado en que se vincula a Daniel Salcedo. Los abogados de varios procesados rechazaron el dictamen. La Fiscalía solicita audiencia y formulación de cargos por asociación ilícita y termina formulando cargos por delincuencia organizada, sin establecer cuáles son los elementos fácticos o cuáles son los elementos investigativos que la llevan a concluir en esta formulación. Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía constan contratos, validación de movimientos financieros del SRI y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Según las investigaciones, los procesados habrían adquirido insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y otras personas que formarían parte de esta estructura. La instrucción fiscal durará 90 días. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y además se dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo y el uso de grillete electrónico para Jocelyn Mieles, investigados por fraude procesal. Pese a que la defensa de Daniel Salcedo pidió el diferimiento, este fue negado y tal como se tenía previsto este viernes se instaló la audiencia de formulación de cargos por el delito de fraude procesal, donde se investiga a Salcedo Bonilla y su pareja Jocelyn Mieles por inducir a engaño a las autoridades al intentar fugar a Perú. La jueza Mónica Caicedo dictó prisión preventiva para Salcedo. Mi defendido no está en capacidad para afrontar procesos penales por estar obviamente inconsciente, ¿no? Intubado y en estado de coma inducido. Mientras Jocelyn Mieles deberá usar grillete electrónico. Le han impuesto a Jocelyn la medida de presentarse a la Fiscalía una vez por semana, conociendo a la señora jueza de que Jocelyn vive en otra provincia, en otra ciudad. Se le impuso la de salir del país y la del grillete electrónico. La audiencia se realizó en la Unidad Judicial Florida Norte de Guayaquil. La Fiscalía señala que la pareja habría incurrido en el delito al salir del país con destino hacia Perú de manera ilegal en la avioneta de propiedad de Alfredo Adún. En el mencionado viaje la avioneta se accidentó, por lo que Salcedo se recupera en el Hospital Guayaquil, donde permanece en un coma inducido. Existen citaciones a todos lados menos a mi defendido en este caso, ¿no? Sabiendo públicamente dónde está, que todo el Ecuador sabe dónde está, en qué hospital,
con 3 cordones de seguridad de policía. El delito de fraude procesal se castiga con pena de prisión que van desde 1 hasta 3 años de cárcel. Salcedo Bonilla también es vinculado al delito de peculado por venta de insumos médicos en hospitales del IES en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 6 de la mañana con 5 minutos y en un operativo se detuvo a 3 personas involucradas en el asesinato de una ciudadana argentina en marzo de este año. La Fiscalía dictó prisión preventiva y formuló cargos por asesinato. Representantes de los medios. En operativos desarrollados por Policía y Fiscalía en los cantones de Santa Elena, Libertad y Salinas, se logró la detención de Darwin F., Viviana M. y Edwin M., quienes estarían involucrados en el asesinato de la ciudadana argentina Gabriela Pedraza, en la localidad de Vallenita. Tal es así que Darwin F. fue detenido y catalogado por Policía Nacional dentro de las investigaciones como el autor material de este hecho de sangre. De igual forma fue detenida Viviana R.M., quien conjuntamente con Eddie M. fueron las personas que existen sus suficientes elementos de convicción para poder esclarecer este hecho. La ciudadana argentina Gabriela Andrea Pedraza, de 50 años, fue reportada como desaparecida el pasado 3 de marzo a las 9:30 de la mañana. Una vez iniciadas las tareas de búsqueda, su cuerpo sin vida fue hallado al interior de la cisterna de la casa donde habitaba en el sector de Vallenita el 10 de marzo. El móvil del crimen habría sido pasional. Logramos identificar en tenencia de uno de ellos el teléfono móvil de quien presuntamente fue la ciudadana argentina en este caso. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la detención en redes sociales y mencionó el presunto autor material y 2 supuestos cómplices del femicidio de Andrea Pedraza han sido detenidos en las últimas horas. Tras la audiencia, se formularon cargos por asesinato y se dictó prisión preventiva para Darwin F. La pena, según lo establece el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, va de 22 a 26 años de privación de la libertad. Es de resaltar también que por la naturaleza de este procedimiento, al no ser flagrante, el plazo máximo de la duración de la instrucción fiscal es de 90 días y dentro de estos tiempos se podrá analizar vincular a otras personas que pudieran tener participación en el proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Mientras la ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó el trabajo de la Policía Nacional en la captura de un sospechoso de femicidio. Escribió en su cuenta de Twitter: el cuerpo sin vida de Marlene Galarza fue encontrado la tarde de ayer y la policía capturó al sospechoso en Ambato. Resaltó que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Además, la secretaria de Estado informó que fueron detenidos en Manaví y Esmeraldas 2 ciudadanos de la lista de los más buscados, uno de ellos por asesinato y otro por femicidio. 6 de la mañana con 8 minutos. Ya en otros temas les contamos que un tramo de la vía Macas-Puyo se desplomó tras la creciente del río Upano. Las fuertes lluvias se llevaron una parte de la vía y la mesa del puente. La ciudad de Macas quedó incomunicada de manera parcial. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal y el alcalde de Morona, Franklin Galarza, hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones. Mientras tanto, se realizan las acciones para atender esta situación de emergencia. He pedido a la Policía Nacional que bloquee el paso desde la ciudad de Macas y desde la parroquia Sevilla Don Bosco, el norte del Puyo, porque estamos apenas a 2 metros de que las aguas del río Pano suban y se tomen la calzada. De hecho, el COE cantonal, el COE provincial, tiene que liberar los fondos necesarios. Tenemos que, en primer lugar, salvar vidas. Yo quisiera saber cómo está pasando en las comunidades que están muy cercanas al afluente, al río Jurumbuno, al río Pano, la comunidad de playas de San Luis. Acá abajo, miren ustedes, allá hay asentamientos humanos, aquí viven alrededor de 50 familias. Y esto hay que hacer un llamado inmediato al cuerpo de bomberos, a la Cruz Roja, al sistema de riesgos, a todos. Nos debemos activar en este momento para precautelar en primer lugar la vida de nuestra gente. Y sobre este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, también se pronunció la noche de ayer. Esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter: el incremento del caudal del río Pano ha provocado el colapso de un tramo de la vía Macas-Puyo.
he dispuesto que el ministro Martínez se traslade de inmediato y supervise la instalación de un puente Bailey y los trabajos necesarios para recuperar la conectividad en la zona. Ahí están las imágenes que también transmitió el primer mandatario a través de su cuenta en Twitter. Y es que la acción erosiva del caudal del río Pano generó el socavamiento de la carretera, así como también la pérdida de un poste de alumbrado público en donde se encuentra el cableado de energía eléctrica, una cámara del sistema de videovigilancia EQ911 y telecomunicaciones. Se reportó además en el sector de las Cascadas y Fopeca de Macas, en donde se encuentran asentamientos ilegales, 21 personas atrapadas, quienes fueron rescatadas pasadas las 17 horas de este domingo, luego de 2 horas de esfuerzo conjunto entre los bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el municipio de la localidad. Ante la interrupción de la vía Macas-Puyo, se informa que se encuentran habilitadas las vías Puyo y de Santa Ana, Sevilla Don Bosco, Ceipa, Sucúa, Macas y la Puyo, Baños, Riobamba, Macas. De la mañana con 11 minutos. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario incorporó más médicos y enfermeras para ampliar su capacidad para atender a los pacientes leves y moderados de COVID-19. 40 personas fueron dadas de alta. Nuevos médicos y enfermeras apoyarán el trabajo en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Bicentenario en la capital. Hace un mes se postularon médicos jóvenes y fueron seleccionados. Como médico, sí, como todos, creo que tenemos un poco de respeto a este virus y siento que podríamos aportar bastante con nuestra profesión a ayudar a la salud de los ciudadanos de Quito que en este momento se encuentran con esta enfermedad. Al ingresar se les toma la temperatura y se les entrega su equipo de protección personal, que consiste en mascarillas y trajes de bioseguridad. Parte importante, tratar de brindar un poco de apoyo para poder solventar la emergencia que estamos cruzando. Al momento es una emergencia que es a nivel global y que si podemos brindar un granito de arena es algo que está bien para la ciudad, para el país. La coordinadora del Centro de Atención Temporal dijo que por el incremento del número de pacientes se decidió contratar más personal de salud para brindar un servicio adecuado. Pero ante la necesidad de todo el distrito metropolitano por el aumento de casos, se vio necesario también aumentar la capacidad de atención acá en el centro de atención, lo que llevó como resultado a requerir de más personal sanitario, no solo médicos, sino también enfermeras, auxiliares en los servicios de apoyo como laboratorio, como farmacia. Más de 100 pacientes leves y moderados de COVID-19 fueron atendidos en este centro y se ha dado de alta a alrededor de 40 personas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el centro comercial Chirillaco, ubicado en el centro de Quito, abrió sus puertas con medidas de bioseguridad que se cumplen desde el ingreso a las instalaciones. Las autoridades vigilarán que éstas se cumplan según lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para el sector comercial. En este momento, luego ya de 90 días, estamos haciendo la reapertura de nuestro centro comercial, tratando de reactivar la economía. Agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado el señor alcalde a través de la Secretaría de Seguridad, a través de la Agencia Distrital de Comercio, a través del Cuerpo de Bomberos, a través de todas las instancias municipales que nos permitan fortalecer la economía de nuestros compañeros comerciantes. Nos sentimos más alegres porque nosotros vivimos de día a día y el trabajo es fundamental para llevar el sustento diario a nuestra casa. Acogido a la COE Nacional, a la COE Cantonal y el Ejecutivo General del Centro Comercial Chirillaco, que se ha construido de manera contundente para dar cumplimiento a las nuevas medidas de bioseguridad. Y en Daule se detuvo a personas que participaron de una fiesta en una chiva. Algunas no guardaban distanciamiento y otras no portaban mascarilla. Sin respetar distanciamiento y algunos sin mascarilla. Así se llevó a cabo una fiesta en una chiva en la que más de 20 personas circulaban por las calles del cantón Daule ingiriendo alcohol y escuchando música a elevado volumen. Todo esto quebrantando lo dispuesto por el COE Nacional, pese a que es el único cantón de Guayas en semáforo verde. La ciudadanía ha rechazado el hecho. Realmente pienso que deberían de tomar un poco más de seriedad con el asunto y ser responsables, porque no solo se afectan ellos, también afectan a los demás y eso hace que
no podamos salir de esta situación en la que nos encontramos actualmente. Según reportes de medios locales, la policía logró detener el vehículo cerca de las 21 horas de este sábado. Sin embargo, los sujetos no fueron detenidos. En un comunicado, el municipio de Daule exigió a la ciudadanía acatar las medidas de orden y se indica que las autoridades tienen el deber de castigar de forma rigurosa a los infractores. En un recorrido por algunas calles principales del cantón se pudo observar cómo algunas personas no usan mascarillas y pese a que este domingo el semáforo verde impide la circulación de vehículos con placas terminadas en 2, 4 o 7, más de un automotor igual circuló. Es muy preocupante este tema, más que todo debemos cuidar la salud ya que podemos contagiar a toda nuestra familia. Más que todo los niños pequeños, los adultos que son los más expuestos. El municipio de Daule informó que miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los operativos de control. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 6 de la mañana con 15 minutos y se aceptaron las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en contra de CENEL tras los reclamos por el cobro excesivo en las planillas durante la emergencia sanitaria. El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó de algunos beneficios para los usuarios. Las denuncias ciudadanas de cobros excesivos en sus planillas de energía eléctrica han continuado, especialmente en Guayaquil. Yo de luz pagaba 700 y algo más, sí. Ahorita salió la planilla de $942. En este marco, la Defensoría del Pueblo ha recibido 7.000 denuncias tan solo en Guayas, por lo que presentaron el pedido de medidas cautelares para los usuarios. Sea un juez constitucional el que diga no paguen hasta que se resuelva el problema de fondo, que es la medición correcta. Luego de esto, la Defensoría del Pueblo indicó en sus redes sociales que una jueza dictó sentencia a favor sobre el pedido de medida cautelar, dejando sin efecto la facturación emitida durante la emergencia sanitaria y evitando que se suspenda el servicio. Estas medidas se podrían solicitar en otras provincias que presenten reclamos similares. Yo normalmente estaba pagando cerca de $60. Ahora me pusieron una planilla de 80 y pico. Mientras la Arconel emitió la resolución 004-2020, dando beneficios a 4.4 millones de usuarios divididos en 4 grupos. Los residenciales, por ejemplo, con consumos de energía que superen los 500 kilovatios hora por mes, pagarán una tarifa fija plana de 10.5 centavos por kilovatio hora. El vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió al respecto en redes sociales y señaló que ningún ciudadano debe pagar más de lo que le corresponde. Los valores en exceso se devolverán mediante nota de crédito en las próximas planillas. El segundo mandatario señaló además que esta resolución aplica para todo el país a partir de los consumos de marzo y mientras dure el estado de excepción. No habrá cortes de energía ni interés por mora y pueden diferir pagos sin recargos. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y ahora le damos a conocer las cifras actualizadas de COVID-19 en el Ecuador. Preste atención. Hasta el momento se tomaron 139.333 muestras. Se registran 5.040 pacientes recuperados, 13.701 casos con alta epidemiológica, 70.200 casos descartados, 50.640 confirmados y 4.223 personas fallecidas. Las provincias con más contagios son Guayas, 14.786, Pichincha, 6.053, Manabí, 3.761, Los Ríos, 2.074, El Oro, 1.790, Santo Domingo de los Áchilas, 1.707 y Azuay con 1.414. Nos vamos a una pausa en este momento, amigos, pero regresamos enseguida con más noticias en Telediario. Quédense con nosotros. Seguimos con más noticias en Telediario. En Ambato, 7 brigadas médicas tomarán 40.000 pruebas rápidas y PCR para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 y avanzar al análisis de un posible paso a semáforo verde.
Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, busca mapear la ciudad para determinar los contagiados por coronavirus y mitigar el riesgo de que el virus avance. Arribaron a la ciudad 30.000 pruebas rápidas y 10.000 PCR, que fueron recibidas por el alcalde y los integrantes de la comisión especial que trabaja en la prevención de actos de corrupción. Acompañado para dar la credibilidad a la ciudad de Ambato, a los ciudadanos, sobre todo en lo que es la transparencia en las adquisiciones frente a esta pandemia que estamos acarreando en varios sectores del Cantón Ambato. 7 brigadas médicas integradas por un médico, una enfermera, un laboratorista, en coordinación con el Ministerio de Salud, se desplegarán a las 27 parroquias urbanas y rurales de la ciudad para la toma de muestras de forma gratuita a la población. Vamos a trabajarlo inmediatamente para cambiar una tónica que ha sido en el país, y es la de esperar a que la gente se enferme, a que la gente se contagie y puedan llegar a los centros hospitalarios de salud públicas o privadas. En los equipos de salud que iniciarán su trabajo este lunes 22 de junio, participarán especialistas en estadística, quienes se encargarán de emitir informes semanales sobre la situación epidemiológica de la ciudad. El costo del proyecto es de $1.200.000. Incluye la contratación de 21 galenos para las brigadas médicas y el centro de atención temporal. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y ferias alternativas se desarrollan todos los fines de semana en los barrios de La Tacunga para la venta directa de productos a un precio justo. A estos espacios solo puede ingresar una persona por familia y está prohibido la asistencia de adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Milton Tarco es uno de los productores que participa en las ferias alternativas que se desarrollan en cada barrio de La Tacunga los fines de semana, como una medida para que no exista desplazamientos prolongados y se realice una venta ordenada con el distanciamiento y sin aglomeraciones. Un servicio, ¿no? O sea, para que no se acerquen al mayorista. En realidad vemos que si hay acogidas, más organización, estamos con todas las medidas de seguridad. Todos nuestros ahorritos ya se terminaron. Entonces hemos visto la manera posible de esta manera apoyar a nuestras comunidades, a nuestros moradores. La capital de la provincia de Cotopaxi supera los 400 casos de COVID-19 y para evitar el incremento de la velocidad de los infectados, el Cabildo implementó esta iniciativa en la que los visitantes deben acudir con mascarilla, solo una persona por familia. Está restringido el paso de habitantes con sintomatología respiratoria, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas. Las crisis nos ahondan, la economía, la cuestión social, pero que esto más bien nosotros lo tomemos como una oportunidad, que los productos garanticemos que han sido cuidadosamente tratados. Más de 70 comerciantes y productores, desde frutas, legumbres, verduras. Tenemos harinas, tenemos plantas. Preste atención a los lugares en los que se realizarán las ferias alternativas para esta semana. Lunes 22 de junio, en el Estadio de Locoa de La Laguna. Miércoles, Barrio Las Parcelas, Parroquia 11 de noviembre. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana con 27 minutos y en medio de la emergencia sanitaria las familias se unen para apoyar a los vecinos que no tienen alimentos. En Durán se repartieron 5.000 raciones con esta iniciativa solidaria. El lema es compartir con adultos mayores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos para que los alimentos no falten en la mesa de las familias. La iniciativa está encabezada por futbolistas de la Liga Barrial de Durán en la provincia del Guayas. Empezamos primero a repartir banano verde y cloro. 5.000 raciones han repartido en los barrios. Este es un sector urbano marginal. No tenemos el agua. Es muy escaso acá el agua, solamente por tanqueros. Tenemos la energía, pero muy cara. Calles aquí son puro polvo. Las ayudas también se han plasmado en fumigaciones de las viviendas, pues el dengue es otra enfermedad que amenaza. Hasta la fecha se registran 10.755 casos en el país. Las provincias con más contagios son Guayas y Manabí. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Vamos ahora a la ciudad de Cuenca. El municipio donó alimentos al Bioparque Zoológico Amaru y se coordina con los mercados de esa ciudad para que cada semana puedan entregar vegetales y granos para que los animales puedan alimentarse. Ciervos, osos, pumas y aves son solo algunos de los 1.400 animales que viven en el Bioparque Zoológico Amaru, ubicado a 10 minutos del centro de Cuenca. La pandemia mermó sus ingresos, dado que no se puede visitar el lugar. Para poder mantener
esos costos de alimentación que son súper altos acá en el Bioparque Amaru, cuando hablamos de sostener a 1.400 animales que están bajo nuestra responsabilidad. En coordinación con representantes de los mercados 10 de agosto, 9 de octubre, 12 de abril, entre otros, se harán las entregas al Bioparque Zoológico Amaru. Junto al alcalde de Cuenca llegaron al bioparque en camionetas, granos, vegetales y cárnicos, a este lugar donde habitan animales silvestres, la mayoría de ellos rescatados. Entreguen sus productos, unos productos que no es que estén descompuestos, sino son productos que de pronto ya no se van a vender y tampoco se van a botar. Y los animalitos que están en el Zoológico Amaru también son parte de nosotros, de los ciudadanos. El proceso continuará según confirman las autoridades. Estos animales en medio de su encierro deben alimentarse y ser cuidados por los seres humanos. La intención es que esto pueda continuarse no solamente por este tema de pandemia, no es la primera ocasión, han sido algunas ocasiones que la gente, los comerciantes, los amigos de los mercados están donando sus productos. Aves de distintos tipos, cóndor, guacamayos, también jaguares, leones, monos, el oso andino, ranas y serpientes son solo algunas de las especies que serán conservadas en el bioparque, con alimentos que no serán desechados y podrán mantenerlas en buenas condiciones en medio de la pandemia. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y en la administración zonal Eloy Alfaro, al sur de Quito, se desarrolló la ceremonia ancestral por el solsticio de verano o Inti Raymi, la fiesta del sol que se celebra en varias provincias de la sierra. El ritual andino se realiza en honor a la Pachamama para agradecer por la cosecha y la producción de la tierra. Este año una familia se encargó del ritual y no se permitió la asistencia de personas como medida preventiva por la emergencia sanitaria. Por las normas de seguridad y bioseguridad que debemos cumplir en razón de la pandemia. No obstante, es un evento simbólico muy importante para la comunidad. Es así que, pese a tener estos elementos que nos juegan en contra, no vamos a dejar de festejarlo y así es como lo podemos ver que estamos haciendo. Así es, justamente el ritual está encabezado por una familia, que hay ciertas normas que podrían verse mal interpretadas, pero de todas maneras son familia que llevan a cabo estos rituales y que pueden tener ese contacto más cercano si se quiere. Y en otro tema, 900 bultos de material minero se retiraron de la zona de Buenos Aires de la provincia de Imbabura con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El proceso se dio en cumplimiento de una orden judicial. La Agencia de Regulación y Control Minero, en conjunto con otras instituciones, realizó el traslado de 900 bultos de material mineralizado decomisado de la zona de la Merced de Buenos Aires en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. En días pasados, el Batallón de Ingenieros 68 de Cotopaxi ingresó a Buenos Aires con un convoy, personal y equipo para ejecutar trabajos preliminares como vías de acceso y habilitación de cables y poleas para trasladar los materiales. El material se encontraba en varias zonas donde se desarrollaban actividades de minería ilegal. Por ello se construyeron puntos de acopio, ensacado y numeración de los bultos. Dependiendo de las condiciones climáticas, se retirará más material en un total de 60 días. El traslado de los bultos se ejecuta en medio de fuertes medidas de seguridad y control. Cada saco fue enumerado y codificado de forma confidencial para garantizar la transparencia del proceso. Se sumaron puntos aleatorios de control militar por razones de seguridad en conjunto con la Policía Nacional. Cuando llegan los materiales a las bodegas de Arcón, son revisados por técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero. Posteriormente serán muestreados por técnicos de Arcom y del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Se determinó que es viable su procesamiento en beneficio de los intereses del Estado. De este aspecto se hará cargo la empresa nacional minera y los valores de aprovechamiento del mineral irán a la cuenta única del Tesoro Nacional. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 6 de la mañana con 32 minutos. Una misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió una alerta sobre el reclutamiento forzado de menores de edad que provienen de Venezuela y Ecuador por parte de grupos armados ilegales. Veamos. Luego de 3 años de que Colombia firmó la paz, la OEA advirtió que continúa el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos como el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las ex-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El jefe de la misión de apoyo al proceso de paz, Roberto Menéndez, indicó que los grupos están reclutando menores de edad de Venezuela y Ecuador. La presencia de cultivos de droga del lado colombiano es un motivo, mencionó el docente Daniel Pontón. El 16% de los laboratorios que se desmantelan en Colombia son de esa zona. Eso demuestra la cantidad de cómo ha escalado el problema del narcotráfico. Y la situación en el Ecuador económica, social, puede, con este tema de la pandemia y la situación que arrastramos, pudo haberse deteriorado. Y esto ciertamente es caldo de cultivo para que este proceso de reclutamiento se dé.
A criterio del catedrático, los grupos armados también se dedican a actividades ilícitas como la minería ilegal. Los menores de edad reclutados se convierten en víctimas de varios delitos. El tema de trata de personas. Esto es algo que realmente debería alertar no solo desde el punto de vista de la táctica de evitar reclutamiento hacia grupos armados. El reclutamiento de menores por parte de grupos armados no es nuevo, data de décadas, señala el docente Freddy Rivera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y manifestó que esto se da por la falta de control de Colombia sobre su territorio. El gobierno colombiano, ahora con Duque, no tiene control en varios territorios sobre su propio país, que afecta interdependientemente a los países vecinos. Ahí, en ese circuito de cocaína, crimen transnacional organizado, lamentablemente también se insertan los chicos y las chicas que son reclutados forzosamente por estos grupos armados criminales. Rivera dijo que los niños y jóvenes indígenas y afrodescendientes están en mayor vulnerabilidad a la violación de sus derechos humanos, tanto el Ecuador como Colombia, básicamente Colombia. La obligación de proteger de los estados a su población vulnerable, en este caso niños y adolescentes, queda en el papel. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y les contamos, el pasado 23 de mayo, 2 vehículos chocaron en la avenida Intervalles. Cristian Robalino falleció producto del accidente. Se realizó la reconstrucción de los hechos y la familia pide justicia y que el caso sea tratado con celeridad. Se hizo la reconstrucción de los hechos ocurridos hace casi un mes en la vía Intervalles. Cristian Robalino volvía de su trabajo y tenía salvoconducto, pues sus labores las desempeñaba en telecomunicaciones, considerado uno de los sectores estratégicos. El pasado 23 de mayo, Quito estaba en semáforo en rojo. El conductor del otro vehículo que no tenía salvoconducto invadió la vía y lo impactó, causando la muerte del joven. Esperemos que la justicia siga trabajando, siga aplicándose, que es lo que necesitamos. Y pedimos como familia justicia para Cristian. La semana anterior no se efectuó la diligencia porque el acusado de provocar el accidente adujo falta de garantías. El causante del siniestro huyó, pero fue detenido y la jueza de la causa le otorgó medidas sustitutivas, lo cual indignó a sus familiares. Está libre con medidas alternativas, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque hay de por medio un fallecido, hay un muerto que es mi hermano, y las disposiciones tenían que haberse dado de otra manera, tenía que haber estado detenido la persona. Portando carteles, sus familiares y amigos piden justicia, esperan encontrarla en el Ecuador. Caso contrario, no descartan acudir a instancias internacionales. Si de darse que la justicia del Ecuador no se pueda pronunciar, nosotros tenemos otras alternativas, incluso internacionales. No tenemos ningún problema en que la justicia aquí se cumpla y este señor pague todo lo que ha hecho en la familia, porque ha destruido una familia, ha destruido unos hijos que quedan en la orfandad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y preste atención, 1000 familias de Quito reciben cada semana en las puertas de sus casas alimentos agroecológicos, es decir, libres de químicos. Este gran esfuerzo suma el trabajo de productores y colectivos ciudadanos en coordinación con la Fundación Heifer y el municipio capitalino. Recibir los productos alimenticios en la puerta de su casa para María Vizcaíno, quien es diabética, es una ventaja, sobre todo porque vive en Chillogallo, al sur de Quito, uno de los sectores con alto índice de contagios de COVID-19. Porque ahí aprendemos nosotros a valorar las cosas que viene del campo y viene trayendo fresco. Para que esta entrega sea posible se requiere de toda una cadena productiva que se inició en el campo, en la provincia de Cotopaxi, donde cerca de 50 familias cultivan la tierra sin utilizar químicos. Nosotros estamos en la Reserva Ecológica Los Delinizas, estamos a 3.250 de altura y ahí producimos nuestros productos agroecológicos. Entonces aquí la idea es que nuestros productos lleguen del productor al consumidor. Norma Isa, al igual que otros agricultores, llega con sus productos agroecológicos a Quito, donde son acopiados con el apoyo de la Fundación Heifer y el municipio de Quito, para ser distribuidos en diferentes sectores. En cada barrio se identificó quién puede distribuir las canastas. Nosotros trabajamos con productores del norte de Pichincha, de Cotopaxi, esto también estamos haciendo en Azuay, estamos haciendo en Santa Elena. Alrededor de 1000 canastas se entregan cada semana. La idea es acortar la intermediación hasta los consumidores. No sé si ustedes sabían, pero solo desde que sale el productor hasta que llega a tu plato,
se incrementa el 60% en el precio. Entonces es importantísimo apoyar estas estrategias de cadenas más cortas. El colectivo cultural La Changa se encarga de la distribución. En sus bicicletas acondicionadas para realizar las entregas, recorren los barrios y dejan las canastas de casa en casa. Se ha creado un protocolo de seguridad y también tenemos todos los implementos para hacer esto. Primero, nosotros desinfectamos todo antes de que lleguen los productores. Las bicicletas están desinfectadas porque repartimos en bicicletas los remolques y nosotros tenemos nuestros trajes de protección. Las canastas tienen un valor de $17 y contienen hortalizas, frutas, harinas y granos. Y también se pueden sumar productos extra como aguacate, albahaca, chochos, pollo de campo, miel de abeja, huevos de gallina feliz o queso. Sus pedidos los puede realizar al teléfono 099 51 39 456 para el sector de Chillogallo o puede encontrarlos en su cuenta de Instagram como Heifer Ecuador. Sofía Montoya, Ecuador TV. Las medidas de aislamiento que se implementaron en varios países dejaron una huella importante en el planeta y cambiaron en muchos casos los hábitos. Conozcamos la importancia de tener en casa un huerto orgánico en tiempos de coronavirus. Su misión es educar a la comunidad con buenas prácticas ambientales. Javier Salgado, director de Medio Ambiente Sustentable en Guayaquil, durante la cuarentena ha enseñado a grandes y pequeños cómo tener y mantener un huerto orgánico en casa. Lo importante es que aquí se va a extraer la familia de Roxana y también hacen un bien al planeta. Esto de las buenas prácticas ambientales no solamente es sembrar plantas orgánicas, también podemos limpiar nuestras aceras, bordillos, también hacer migas de limpieza. Lo importante es que cada acción va a sumar al planeta. Roxana Rivadeneira, madre de familia, relata cómo ha sido esta experiencia. Ya que a mí me gusta, por ejemplo, las aguas aromáticas. Entonces, qué mejor tenerlas en mi propio hogar, yo misma cultivarlas, ¿no? Sembrarlas y bueno, tenerlas como que a la mano, ¿no? Aparte de eso, que es una buena práctica ambiental, también es un ahorro, ¿no? Para la familia, para la economía familiar. El confinamiento a nivel mundial ha generado un gran impacto en el medio ambiente. En China, por ejemplo, que es uno de los países que más contamina, las emisiones de dióxido de carbono se redujeron en un 25%, con evidentes cambios en los ecosistemas gracias a los menores niveles de contaminación en los últimos meses. La parálisis de industrias, el transporte aéreo y terrestre han permitido que la biosfera se recupere, reflejándose en la calidad de aire de varias ciudades del mundo. Lo que indica el beneficio de estar en casa, no solo para evitar los contagios, sino teniendo un contacto más cercano con la naturaleza. El compartir este tiempo con nuestros hijos y también a ellos enseñarles esta buena práctica ambiental es algo muy bueno, es algo muy positivo para parte. No solamente hay que jugar cartas, jugar monopolio, juegos de mesa, sino también hacer estas actividades muy lindas que podemos compartirlas con la familia. Porque nada se destruye, todo se transforma. Los invitamos a todos ustedes a sembrar plantas orgánicas en sus domicilios para que puedan hacer un trabajo armónico con el medio ambiente. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y les damos a conocer las opciones para las personas que reciben una liquidación al salir de las empresas. ¿Es recomendable invertir en un nuevo negocio? En el siguiente reportaje le contamos más. En Ecuador se han perdido más de 180.000 empleos en los últimos 90 días. Muchas personas recibieron una liquidación por sus años de servicio en las empresas. Es importante, en primer lugar, reestructurar, pagar deudas y utilizar responsablemente esos recursos para garantizar que las familias se sostengan económicamente, menciona el docente Eduardo Morán. La liquidación que me sirva como monto de referencia de cuánto tiempo me van a permitir subsistir dependiendo de mis ingresos. Si gasto $500 y tengo una liquidación de 5.000, ya sé que puedo vivir casi un año. Puedo bajar tal vez un poco ese gasto para finalizar el año mientras busco un nuevo rubro de ingresos. Morán sugiere que en ocasiones algunas personas quieren iniciar un negocio, pero hay que reflexionar a profundidad si esto es lo mejor. Hay negocios que necesitan muchísimo capital, hay negocios que necesitan muy poco capital y muchas veces el negocio te va exigiendo más capital a medida que va creciendo. Si vas a ponerte un negocio, no inviertas toda tu liquidación de frente, y menos en esta época. Francisco Bonilla, coordinador de punto de servicio de un banco privado, menciona que se requiere analizar en qué se va a invertir el dinero proveniente de una liquidación. Si usted va a vender algo, sugiere estudiar el mercado en primer lugar, tener un plan de negocio. Porque si traigo mascarillas o me pongo mañana una frutería en mi casa, bueno, ¿y quiénes me van a comprar? ¿Realmente solo mis vecinos? Hay que ver en el mercado
definitivamente a dónde estoy direccionado. Bonilla recomienda no invertir toda la liquidación en poner un nuevo negocio. Diversifiquemos nuestra inversión. Pongamos en un negocio, en los siguientes 6 meses dejo en una póliza o en algo similar que me rinda el dinero, pero no lo invierto todo y de esa manera si algo pasa en futuro no lo pierdo o no pierdo en su totalidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y preste atención, 3 años es el tiempo que necesita un emprendimiento para ser sostenible. Los expertos aconsejan que si tiene una idea la ponga en práctica y que mejor lo realice a la par de un trabajo estable. Compartimos con ustedes algunas claves para su nuevo negocio. Emprender no es una tarea fácil, y menos para quienes tuvieron un empleo fijo y por alguna circunstancia tuvieron que arriesgarse. Siempre hay una idea que ronda la cabeza, pero saltar y ponerla en práctica es el problema. Porque el emprendimiento es muy bonito para el país, o sea, hasta el año anterior 40% de las plazas de trabajo nacen de microempresas. O sea, también emprender en el Ecuador es difícil. El año anterior, sumado a la gravísima circunstancia por la que estamos pasando ahora mismo, serán unos indicadores muy fuertes. Por ejemplo, decían que en el Ecuador hay que dedicar más de 600 horas para el tema de tramitología. Buenos días, delicioso pan integral, nutritivo, saludable. Vender productos solo por la necesidad de un momento no es la mejor opción. Por ello, los expertos aconsejan seguir 9 pasos antes de consolidar un proyecto. 1. Propuesta de valor. ¿Qué ofrecen? 2. Diseño, es decir, cómo hacerlo diferente. 3. Segmento del mercado. ¿A quién quiero llegar? 4. Relacionamiento y lenguaje con clientes. El mensaje para cada público. 5. Canales de difusión. ¿Por dónde me voy a dar a conocer? Televisión, radio o redes. 6. Identificar alianzas y socios estratégicos. 7. Actividades claves. Procesos operativos. Cómo hacer que el proyecto persista. 8. Recursos claves. ¿Con qué cuento? 9. Modelo de ingresos, los recursos que tengo. Consolidar una idea innovadora diferente, así como saber a quién llegar y los recursos con los que se cuentan hacen que un emprendimiento sea sostenible. Desde que tú creas la idea, validas mercado, generas ingresos, empiezas a hacer el modelo, etcétera, etcétera. Todo concluye más o menos a los 3 años. ¿Qué sucede aquí usualmente en las empresas? Llega un proceso de estabilidad y ese proceso de estabilidad tiene 2 caminos. O se quema, ¿no es cierto? O empieza a tomar decisiones de innovación. Usualmente sobre ese periodo de estabilidad tienes que decidir innovar, o sea, ya tienes que tener en mente esa planificación de innovación. También es importante saber proyectar mi marca. Cuáles son los colores corporativos, la tipografía, qué quiero yo proyectar, y eso debe estar de manera consistente en todas las redes sociales para que no genere una confusión cuando las personas me vean de una forma en la red social y proyecte otra forma en el sitio web. Las redes sociales son una gran herramienta de difusión para llegar a que un emprendimiento perdure en el tiempo, pero cada una tiene su propia razón de ser. Los negocios que son B2C, es decir, que tienen clientes, consumidor final, las redes sociales de Facebook e Instagram les vienen súper bien. Si son empresas B2B, es decir, que el cliente final es otra empresa, LinkedIn viene sensacional. Entonces, hay que tomar en cuenta que dónde está mi nicho de mercado para yo poder apalancarme. El estudio de mercado y los canales de distribución son fundamentales. Por ello, antes de emprender, asegúrese de que su idea sea innovadora y que llegue al público de la mejor manera. Esa será su carta de presentación. María Elena Vaca, Ecuador TV. Endeavor RX se convierte en el primer videojuego que debe contar con prescripción médica. Fue desarrollado para el tratamiento al déficit de atención y la hiperactividad en niños y niñas. Se creía que los videojuegos y los tratamientos médicos no tenían nada en común y por ello iban en caminos separados. Sin embargo, Endeavor modifica esta premisa, pues el producto desarrollado por la empresa estadounidense Akili fue aprobada por la FDA, Food and Drugs Administration, para ser utilizado como tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que hace esta medicina digital es lo siguiente. A través de la experiencia del videojuego, mejora el funcionamiento cognitivo de los niños mediante estímulos sensoriales. Está dirigido a pacientes de entre 8 y 12 años, tanto para aquellos que no han recibido atención y también para los que ya se ha demostrado padecen este trastorno mental. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y colaboradores y muy agradecido con los pacientes y sus familias que nos han brindado su tiempo y educado a lo largo de los años.
Otro paso importante en un gran viaje para hacer que la medicina evolucione. Esa fue la reacción en Twitter de Eddie Martucci, director ejecutivo de Akili, luego de un trabajo que involucró a 600 niños en 5 estudios clínicos que determinaron la eficacia de Endeavor. Los niños con deficiencia de atención tuvieron una relevante mejoría en sus medidas objetivas, luego de 4 semanas de tratamiento. Pero el videojuego hace además un seguimiento continuo sobre el progreso del paciente una vez iniciado el procedimiento. Endeavor RX solo se vende bajo prescripción médica y se convierte en un hito. Primero por ser un tratamiento sin utilización de fármacos y sobre todo por el uso de la tecnología para atacar directamente la función neurológica. Alex Llanos, Ecuador TV. Provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Sus 2 cantones, Santo Domingo y La Concordia, están en semáforo amarillo. En esta provincia se entregó una máquina inmunoquímica para pruebas que detectan COVID-19 en menos de 48 horas. El Hospital Gustavo Domínguez está equipado con ventiladores para pacientes hospitalizados. Se entregaron kits de alimentos, el bono de apoyo humanitario, textos escolares para las escuelas e insumos como mascarillas y trajes de bioseguridad. De la mañana con 52 minutos. De regreso nos trasladamos al sur de la capital, al sector del Agatazo y Avenida Mariscal Sucre. Ahí se encuentra nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien nos cuenta detalles de cómo arranca esta semana y el ambiente que se vive en este popular sitio, en particular con el tema del transporte público y el comercio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Hola, Sofía, amigos de todo el país, buenos días. En efecto, bueno, hace bastante frío aquí en el sur de la capital. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Y junto con mi compañero Wilson Lagua queremos mostrarles justamente el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en este inicio de semana, cuando ya nos acercamos a los 100 días de emergencia declarada así por el COE Nacional a propósito de la pandemia de la COVID-19. Los efectos que ha causado en la población ecuatoriana, en Quito en particular y sobre todo en el sur, ha sido de vital preocupación, sobre todo porque en esta calle se han registrado la presencia de ventas ambulantes, en una feria libre que aquí funcionaba de forma permanente, sobre todo los días sábados, y que ha sido uno de los focos de infección, uno de los focos de contagio más bien, y que hemos también visto durante la mañana, desde que estamos acá, cerca de las 6:30 de la mañana, la presencia también de agentes metropolitanos de control, que un poco también están en esa tónica de controlar aquello justamente de las ventas ambulantes. En esta calle, a lo largo de la calle Toacaso, se ha desarrollado una feria libre durante los días sábados, decíamos, pero también entre semana. Y no ha sido la excepción en esta emergencia a pesar de los controles. Aquí una gran cantidad de ventas ambulantes, de hecho vemos aquí que ya se han estado instalando para justamente proveer de alimentos, de verduras, y que la gente de todas maneras acude a este sitio. Hacia más al sur podemos también tener la posibilidad, a ver si le mostramos también con nuestro compañero Wilson Agua, el trabajo del transporte urbano. De lo que hemos podido apreciar hasta ahora, pues la mayoría de vehículos cumple con lo dispuesto del 50% de pasajeros. Sin embargo, hemos visto unos 2 que 3 buses que ha superado ese porcentaje. De todas maneras, pues nosotros estamos acá revisando o dando cuenta de lo que sucede en este sector populoso, ¿no? En este sector popular del sur de la capital. Vamos nosotros a regresar a estudios y por supuesto cualquier ambiente, cualquier registro que podamos comentarles, estaremos más adelante también dando cuenta de lo que ocurre en este lugar, tanto con la presencia de agentes metropolitanos de control, cuanto con las ventas ambulantes y también el transporte urbano que aquí
La avenida Mariscal Sucre es una de las arterias principales que conduce a gente que se traslada desde estos sectores, desde estos barrios, hacia el centro y norte de la capital. Este es el ambiente, Sofía, que se vive en este sector cuando ya son las 6 de la mañana con 56 minutos. Regresamos a estudios con más. Muchísimas gracias, Eduardo. Las 5 de la mañana en Galápagos todavía, pero por acá ya más de las 6 de la mañana, casi las 7, por supuesto. Nosotros estamos revisando y compartiendo con ustedes la realidad de las diferentes calles y barrios de la capital, pues que van retomando sus actividades, pero deben hacerlo tomando las precauciones y todas las medidas de bioseguridad. Vamos a revisar de inmediato las noticias internacionales en Telediario. España deja atrás el confinamiento y recibe a los primeros visitantes del espacio Schengen por vía aérea. La vuelta a la normalidad se presenta a los ciudadanos con una sola regla: la responsabilidad. Luego de 98 días, España abandonó el estado de alarma y con ello también la mayoría de restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Este domingo, la mayoría de aeropuertos del país recibió a los primeros visitantes del espacio Schengen. Vuelos desde París y Milán fueron los primeros en llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid, que permaneció durante 3 meses con comercios cerrados y su actividad reducida al mínimo. En total, 100 vuelos internacionales y otros 225 locales estuvieron previstos para el primer día de apertura. Para avanzar en la llamada nueva normalidad, los gobiernos autónomos propusieron una serie de medidas que eviten la propagación del virus SARS-CoV-2 a gran escala. Una de las principales es la limitación de aforos en la hostelería y en eventos de espacios cerrados o abiertos. Además del uso de la mascarilla y el distanciamiento social son obligatorios, aunque el principal pedido a la ciudadanía es la responsabilidad. Este mes el país inicia la temporada alta de turismo, una de las principales actividades económicas del país, y con ello se espera reactivar el comercio y recuperar las pérdidas generadas en los días de confinamiento por la pandemia. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y Brasil supera las 50.000 muertes por coronavirus. El balance del Ministerio de Salud contabilizó cerca de 1.000 muertos diarios durante los últimos 5 días, tras haber superado el 1.000.000 de contagios. Aunque muchos expertos y críticos del gobierno aseguran que estas cifras son muy inferiores a las reales. Además, la curva de contagios en Brasil indica que el COVID-19 se está expandiendo desde las capitales hacia el interior del país, amenazando los sistemas hospitalarios de pequeñas ciudades con menos recursos. Todo esto ocurre mientras los profesionales del sector sanitario se manifiestan frente a la sede del gobierno de Río de Janeiro para denunciar la falta de pago de sus salarios en medio de la pandemia. Y ya con esto nos despedimos, amigos y amigas. Como siempre, es un gusto acompañarles en Telediario. Les deseamos una muy buena mañana. De inmediato, en la segunda parte de este informativo, viene Fabricio Ceballos con más noticias y, por supuesto, con las entrevistas, el análisis de la coyuntura nacional. Hasta pronto. Siete de la mañana, 3 minutos. Saludos cordiales. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este día lunes 22 de junio de 2020. Vamos a revisar de inmediato información. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. La banca privada analiza su participación en el proyecto Reactívate Ecuador. Se espera que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera emita una reglamentación sobre este tema. Los créditos del programa de financiamiento Reactívate Ecuador actualmente se ofrecen a través del Banco del Pacífico. Las autoridades no descartan que otras entidades financieras se unan a esta iniciativa. Tenemos un listado ya de instituciones, obviamente no puedo dar el nombre hasta no tener la confirmación definitiva, ¿no es cierto? Pero 7 u 8 entidades financieras que están también ya interesadas en participar. ¿Pero qué es lo que analiza la banca para unirse a este programa? Lo explica el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado. Está pendiente de analizar temas relacionados con cuál es el mecanismo de redescuento que se va a utilizar, que permita justamente entender de mejor forma ya la operatividad de estos fondos. José Andrés López, secretario del Gabinete Económico y Productivo, detalló que el mecanismo que se implementó para la interacción entre el fondo público y las instituciones financieras que quieran sumarse a este programa se denomina compra de cartera con recurso. Básicamente consiste en que las instituciones financieras con sus recursos
Inicialmente colocan el crédito bajo las condiciones que el programa del gobierno nacional dispone. Luego, ya interactuando con el fondo público, pues lo que hacen es presentar estos créditos, se verifica que hayan cumplido los requisitos y el fideicomiso del fondo público lo que hace es reponer esa liquidez a los bancos. Es decir, todos los bancos ofrecerían los mismos créditos con tasas de hasta el 5% de interés, a 36 meses plazo y 6 meses de gracia. López manifestó que este programa no busca un rendimiento económico para el Estado ni para la banca. Obviamente hay un costo del fideicomiso hacia la institución financiera que tiene que ser cubierto, ¿sí? Pero que dentro de este 5% ese costo está considerado. Luego se recuperan esos recursos, obviamente, con digamos, los pagos normales que van haciendo las empresas hacia los bancos e igualmente el banco repone esa liquidez al fideicomiso público a través de un débito automático que el fideicomiso hace. Todo esto quedará establecido en la resolución que emitirá la Junta de Regulación Monetaria y Financiera que se prevé tener lista hasta el próximo lunes, añadió López. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana, 6 minutos, y el Banco del Pacífico es la primera institución financiera en otorgar el crédito Reactívate Ecuador en condiciones flexibles para las micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es reactivar la producción y proteger los empleos. Este es el negocio de Fabricio Semiglia, que tiene 3 locales en la ciudad de Guayaquil. Desde el 15 de marzo permaneció cerrado y por ende sin ingresos. Para él, la vida de sus 40 trabajadores fue la prioridad. Dijo que no podía creer las condiciones que ofrecía el Reactívate Ecuador cuando las conoció hace un mes. La verdad es que cuando lo leímos pensamos que era mentira, ¿no? Un crédito al 5% de intereses a 3 años y con 6 meses de gracia. El empresario hizo la gestión en el Banco del Pacífico y luego de cumplir los requisitos le aprobaron el crédito. El día lunes que empezó el producto, el crédito lo ingresamos al banco antes de las 12 del día y en 3 días nos han aprobado el crédito. El gerente nacional de Banca Personas del Banco del Pacífico dijo que la entidad tiene 1.200 solicitudes por revisar, de las cuales 60% pertenecen a micro y pequeñas empresas afectadas en sus ingresos por el COVID-19. Los negocios deben tener una operatividad de 2 años y se busca entregar los créditos con agilidad. El tiempo de aprobación es 6 días y el desembolso hasta 10 días. La mayoría de solicitudes son de los sectores del comercio, manufactura y textiles. Los interesados pueden acceder a la página web del Banco del Pacífico y subir documentos en línea. El objetivo del Reactívate Ecuador, afirma Endara, es apoyar a las empresas con liquidez. Que permitirá pues la reactivación de la producción en el país y el mantenimiento del empleo, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad, son condiciones muy favorables. Los créditos del Reactívate Ecuador son al 5% de interés, 6 meses de gracia y hasta 3 años plazo. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana, 8 minutos. Y en medio de los casos de corrupción que se registran en el país, también se evidencian valores ciudadanos. A continuación, conoceremos el testimonio de un ciudadano guayaquileño a quien se le acreditaron $65,000 por error e inmediatamente los devolvió. Vía Zoom, Roberto Barreiro, abogado de 27 años, nos contó cómo ocurrió todo. Yo estaba en un almuerzo con unos amigos y revisé mi cuenta y vi que habían hecho un depósito en cheque por $65,000. No le presté mucha atención porque el cheque estaba girado a nombre de otra persona y estaba mi número de cuenta atrás. Entonces yo dije lo más probable es que lo rechacen porque primero no se pueden endosar más de $2,000. Claro. Y segundo, estaba mal endosado. Entonces no le presté mucha atención. Al día siguiente me levanto, o sea, salía como saldo contable, no disponible. Al día siguiente me levanto y veo que estaba como saldo disponible, o sea, se había acreditado el cheque. Fue cuestión de segundos para decidir de que iba a ser la devolución, porque eso es lo que se tenía que hacer. Posterior a ello, publicó en su cuenta de Twitter: si alguien conoce a Pablo Pazmiño Narváez, de la Corporación Médica Pazmiño Narváez, dígale que por error me depositó $65,000 en mi cuenta, pues todo fue un pequeño error al momento del depósito. Lo que había pasado era que su cuenta coinciden todos los números de mi cuenta menos uno, entonces el mensajero, usted sabe que pasamos tiempos difíciles, se equivocó, por ponerle un ejemplo, en vez de 4 puso 9, y era mi cuenta. Mi ley de vida es no hacer lo que no me gustaría que me hagan a mí, entonces no lo pensé mucho y creo que
fue lo mejor, hacer la devolución del dinero. Tras la gestión de este joven guayaquileño, se dio a conocer otro anuncio en Twitter. El cheque se hizo efectivo, pero el dueño ya tiene su dinero de vuelta. Una acción que sin duda benefició a más de uno. Me voy contento porque vi que el dueño de la cuenta había puesto que no iba a despedir al mensajero. Imagínense, lo hubiera despedido, una familia se hubiera quedado sin su sustento. Entonces él puso que no va a haber despido, que a cualquiera le puede pasar. Y para la ciudadanía, nada, que el cambio comience en uno mismo, ¿no? En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 7 de la mañana con 10 minutos. Nos acompaña vía videoconferencia Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, con quien conversaremos en los próximos minutos sobre esta campaña Honestidad Criolla que lleva adelante esta entidad y que fue presentada ya hace 6 meses, hace 7 meses, en el mes de diciembre de 2019, y quisiéramos conocer un poco los resultados de dicha campaña. Buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas gracias, muy gentil. ¿En qué consiste esta campaña Honestidad Criolla que ustedes presentaron al finalizar el año anterior? Me congratula muchísimo escuchar y haber visto la nota anterior. Uno de los mensajes principales de esta campaña que veo que ya no solamente está a nivel de la ciudad de Quito, sino a nivel nacional, es que para ver un cambio en el entorno, uno tiene que empezar cambiando por uno mismo. Claro. Impartir valores, impartir principios desde niños, desde jóvenes profesionales que están arrancando, es parte fundamental del éxito de esta campaña de Honestidad Criolla, que lo que pretende es resaltar el significado de palabras importantes como la integridad, por ejemplo. La integridad que conlleva el concepto de hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Es importantísimo este último ejemplo, este último mensaje que acabamos de ver, que independientemente de que nos hubieran podido ver o no, nos hubieran podido culpar o no de haber recibido un dinero que no es del correcto, empieza nuestra campaña con un video interesantísimo de una persona de 7 años que recibe mal el vuelto en la tienda de barrio y decide devolverlo. Es más o menos el mismo ejemplo y es importantísimo que nosotros como ecuatorianos entendamos que sí podemos hacer las cosas de forma correcta y que no queremos que se nos califique como corruptos. Usted bien dijo que la campaña lleva ya algunos meses. Nosotros hemos sido pioneros en el lanzamiento de una campaña de valores, de ética, de principios, de impartir a través de la educación una nueva cultura de ecuatorianos para que nos vean como personas correctas y no corruptas. Los ecuatorianos nos merecemos mucho más de que nos vean a nivel internacional como personas corruptas o como una sociedad corrupta. Los corruptos son pocos, los que hacemos las cosas de forma correcta tendemos a hacer muchos más. Lo que nosotros necesitamos es que la gente tenga confianza, que la gente se apadrine en esta campaña, que la gente se sienta protegida en esta campaña de Honestidad Criolla, que sienta que hay fuerza. Esta es una campaña que no pretende tener a una cámara en particular como la base de esta campaña, sino que pretende unir a todos los ecuatorianos. Tenemos más de 70 gremios, asociaciones, cámaras y personas naturales que se han unido y quieren seguir sumando con su trabajo profesional, con su tiempo para ayudar a que una campaña como esta no sea solamente el momento de la foto, sino que empiece a entregar documentos, leyes, reformas a leyes, cosas puntuales, tangibles, que la gente empiece a sentir que esta campaña está empezando a cambiar la cultura ecuatoriana. Carlos, ¿cuánto ha pesado este tema de la viveza criolla que se habla comúnmente en nuestro medio? Este tipo de actos y de actitudes, de procedimientos que van reñidos al tema de los valores, al tema de los principios y que están muy apegados a actos de corrupción. ¿Cuán comunes son estos actos de viveza criolla y ahora a través de esta campaña cómo poder fomentar la honestidad criolla? Hemos visto siempre a la viveza criolla como un acto de corrupción. No es posible que nosotros en nuestra cultura premiemos al vivo y un poco estigmaticemos a la persona que hace lo correcto.
la persona que se cola en la fila, la persona que hace una tercera fila para cambiar en el semáforo a mano izquierda. Todos en nuestras vidas tenemos a diario la posibilidad de escoger entre hacer las cosas de forma correcta o equivocarnos y hacer las cosas de forma incorrecta. Por eso es importantísimo la impartición de valores que tiene esta campaña. Impartir valores desde los más pequeños. Los más pequeños hemos hecho nosotros algunas jornadas de capacitación a los niños de una manera muy didáctica para que ellos desde pequeños empiecen a tener ese concepto de hacer lo correcto, de inclusive si es que ven algo incorrecto en sus papás, lo puedan corregir. Sabemos que no es lo normal, sabemos que la educación tiene que ir del padre al hijo y no al revés. Sin embargo, en una cultura como la ecuatoriana también tenemos que apalancarnos muchísimo en esa inocencia que tienen los niños, en esa capacidad de aprender y entender mucho más rápidamente las cosas. Y hemos tenido resultados fantásticos, inclusive haciendo trabajos con una urbanización que tiene el gobierno nacional en el sur de Quito, en Quitumbe, donde hicimos el año pasado, hicimos ya una impartición de valores fundamental para que los niños empiecen a tener un concepto distinto. Creo que cuando yo lo he dicho en algunos foros, cambiar la cultura del ecuatoriano, de viveza criolla a honestidad criolla, es un trabajo de todos primero, y segundo, tal vez nos puede tomar algunas generaciones. Sin embargo, si es que se puede, entre comillas, sacar algo positivo de esta pandemia, es que nosotros nos hemos regresado a ver, hemos visto con estupor este tema de la corrupción campante que hay en el Ecuador. Nos asusta la corrupción y como ecuatorianos no queremos que se nos vea así. Así que, como bien he dicho, las crisis acarrean y aceleran ciertos procesos. En este caso, yo quisiera sentir que va a acelerar un proceso de recambio y de un cambio en la cultura del ecuatoriano hacia la honestidad criolla. Los ecuatorianos nos estamos cansando de que se robe y que se nos lo restriegue en la cara y que se burlen de nosotros. Los ecuatorianos queremos que seamos vistos en el mundo como personas que sí podemos hacer las cosas bien, que sí podemos hacer las cosas de forma correcta, que somos gente confiable y que somos un país confiable para la inversión extranjera también. Claro que sí, es que el tema de la corrupción no solamente está identificado a través de estos actos de robo, por ejemplo, en los contratos para la compra de insumos, lo que hemos visto durante estos últimos días, de estas últimas semanas, sino en esas pequeñas actitudes, en esas pequeñas decisiones ciudadanas que cotidianamente muchas personas cometen y posiblemente de forma inconsciente, el no respetar la fila, lo que usted mencionaba, el no devolver el cambio, el llamado vuelto cuando se hace una compra, o por ejemplo estacionar en zonas donde está estrictamente destinado para el uso de personas con discapacidad. Hay pequeñas actitudes que mucho dicen de nosotros y que es posible cambiarlas. Definitivamente es posible cambiarlas si es que tenemos un objetivo en común, que es combatir la corrupción. Los ecuatorianos, insisto, no nos merecemos que se nos califique como personas corruptas. Nosotros hemos armado esta campaña en varias etapas. La primera etapa, como ya bien lo comentaba, es una etapa de educación, de transmisión de valores a toda la comunidad en general. La segunda, empezar a vernos como personas íntegras. No importa si es que estamos solos en el auto y podemos abrir la ventana y botar basura por la ventana, ¿sí? Porque nadie nos está viendo. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que cambiar las actitudes para que el resto de gente copie esas buenas actitudes. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Tenemos que ser ese ejemplo de que si es que ejercemos una función en una empresa privada o en una empresa pública, tenemos que ser ejemplo para el resto de gente. No tener en la mente esa idea de que ser servidor público implica hacerme millonario en un par de semanas o en un par de meses. Ser servidor público es una gran oportunidad para demostrarle a todo el mundo que las cosas se pueden hacer bien, que el sueldo me es suficiente para vivir y que lo más importante es dejar un legado, un principio, hacer ese cambio de valores a través de las generaciones que se van integrando, que yo puedo hacer mi trabajo de una manera técnica sin tener en mente el tráfico de influencias, que puedo decidir imparcialmente, que puedo en cualquier momento someterme al escrutinio público y salir con total
cara lavada, sin ningún tipo de cargo de conciencia. Creo que todo este tipo de valores, de ser transparente, de ser sincero, de ser honesto en cualquier actividad que haga en mi vida a diario, nos da la oportunidad de empezar a ser ese ejemplo para las próximas generaciones y de hacer un cambio positivo en un país que lo tiene todo, pero que lamentablemente se nos lo llevan en sacos o en maletines y nos roban a todos los ecuatorianos. Esos corruptos deberían ser castigados no solamente legalmente, sino también socialmente. No los deberíamos volver a aceptar socialmente en ningún lado, porque esa gente tendría que ser, además de ser juzgados legalmente, deberían ser juzgados socialmente. No podemos permitirles a estas personas que sigan viviendo y restregándonos en la cara sus riquezas y sus vehículos de lujo y sus casas de lujo, robados a todos nosotros, esfuerzo de todos los ecuatorianos que mal o bien hemos hecho un esfuerzo enorme para poder llegar a tener lo poco que tenemos, pagando impuestos y que esos impuestos se nos lo roben. Estos son unas personas que deberían tener vergüenza y deberían ser juzgados inclusive como criminales, porque en estas épocas, sobre todo de pandemia, en la que nosotros humanitariamente necesitamos invertir esos dineros en temas de salud para salvar la vida de varios ecuatorianos, no tenemos ese dinero porque se lo han robado. Nosotros necesitamos que se hagan ya castigos ejemplares y que esta gente además devuelva todo lo robado, porque es trabajo y esfuerzo de todos los ecuatorianos decentes y honestos. Bueno, el impacto de la corrupción a nivel global ha sido tremendo. Hay cifras que evidencian que al menos el 5% del Producto Interno Bruto Mundial representa actos de corrupción en la actualidad. Y de hecho, de acuerdo a un índice de percepción de la corrupción del año 2018 de Transparencia Internacional, nuestro país lamentablemente ocupa el puesto 114 de 180 sobre este índice de percepción de la corrupción. ¿Es posible cambiar esta realidad? ¿Qué es lo que hace falta para que nuestra sociedad como ecuatorianos podamos vencer este flagelo social? Hay varios indicadores, hay algunos que están en puesto 93 del Ecuador, hay otros que están en puesto 14 del Ecuador. Realmente es un mal presagio para los ecuatorianos, es pésima la imagen que se manda a nivel internacional, ser un país tan corrupto. Usted bien dijo, empiezan desde el 5% o en promedio a nivel mundial el 5% del PIB se va en temas de corrupción, 260.000 millones de dólares al año. En el caso del Ecuador, supongamos que fuera el 5% y no estaríamos en la parte alta del promedio. Supongamos que fuera el 5% del PIB, hablamos de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares al año. Es más o menos del 33% de lo que se recauda al año en IVA, por ejemplo. Increíble. Entonces, si es que hoy se está pensando en recuperar todo ese dinero, o en al menos evitar que nos roben o que nos sigan robando, tendríamos como país, tendríamos como economía la posibilidad de hacer inversiones importantes en temas de salud, en temas de educación. Por eso es que yo insisto en que todo esto se puede hacer en unión de todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos conscientes de que las cosas sí se pueden hacer de forma correcta en el país. Estamos unidos bajo este manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. Estamos unidos ante esta campaña de honestidad criolla. Estamos siendo conscientes de que ser correcto es mejor que ser corrupto, porque es la única forma de hacer sostenible a lo largo del tiempo cualquier tipo de negocio. Hay que sacarnos de ese concepto de la cabeza que muchos ecuatorianos piensan que la corrupción paga bien. Porque sí, porque se ven riquezas, se ven casas de lujo, se ven gastos suntuosos en muchísimas cosas. Eso es lo que hay que cambiar. Estar conscientes de dónde están ahora todas esas personas dueñas de empresas o que han estado en actos de corrupción desde el sector público, o están fugados, o están muertos, o están accidentados, o están presos, como decía. Entonces, tenemos que pensar que la corrupción paga, pero paga muy mal. La única forma de hacer las cosas de forma correcta y sostenibles a lo largo del tiempo es haciendo las cosas de manera legal. De acuerdo, Carlos, muchas gracias y adelante con esta campaña tan necesaria en este momento de honestidad criolla. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, por ofrecernos información sobre la campaña Honestidad Criolla. Importante mantener la honestidad, importante mantener los valores y los principios en este momento tan complejo que vive la sociedad frente a múltiples denuncias de actos de corrupción. El cambio empieza por uno mismo.
7 de la mañana, 24 minutos. Y a esta hora nos trasladamos al sur de la ciudad de Quito, al sector de Lagatazo y avenida Mariscal Sucre. Allí se encuentra nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien nos cuenta detalles de cómo arranca esta nueva semana y el ambiente que se vive en este popular sitio de la capital, en particular con el transporte público y el comercio. 7 de la mañana con 24 minutos. Fabricio, amigos de todo el país. En efecto, bueno, hemos pasado aquí algunos minutos ya desde que hemos estado acá. La presencia de agentes metropolitanos de control ha sido la tónica. Conversamos con algunos de ellos y nos decían que son un grupo de 12 solamente en este sector de la calle Toacazo y avenida Mariscal Sucre. Ellos de alguna manera tienen el trabajo, la tarea de controlar que no se sienten aquí ventas ambulantes. Una actividad que ha sido muy recurrente en el sur de la capital, en algunos sectores. Este en particular, antes de la emergencia, era una feria libre, sobre todo los días sábados. Pero también entre semanas se convertía en las veredas en espacios de ventas ambulantes. En reportes anteriores incluso dábamos cuenta de que incluso carne, como la carne de pollo, se exponía al ambiente libre sin tener la cadena de frío respectiva, pertinente, y eso pues también no solamente por efectos de la COVID-19, sino también por efectos de salubridad, de sanitización de los alimentos, pues generaba preocupación entre las personas que transitan por este lugar, que habitan en estos barrios. Y pues de alguna manera lo que han procurado tanto la Agencia Metropolitana de Control como la Policía Nacional, la Intendencia de Policía, es generar control. Veíamos también, bueno, ahora ya llegó el vehículo recolector de la basura, pero en esos 3 contenedores, por fuera de ellos incluso, había una gran cantidad de basura en el piso. Hecho que también genera preocupación, genera molestias, malestares entre los habitantes, entre los vecinos de los barrios aledaños como la Mena 2, la Reino de Quito, de aquí mismo, de cerca la Magdalena, en fin. Vamos a ver si es que tenemos la posibilidad de conversar con algunos de los vecinos. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para Ecuador TV. Esta calle ha sido en ocasiones feria libre. Vemos que hay agentes metropolitanos de control que de alguna manera ayudan a controlar aquello. ¿Cómo usted, habitante de este sector, pues mira estas acciones en medio de una emergencia, además, a propósito del COVID-19? Mire, señor periodista, estamos muy desconformes. Yo vivo ya 35 años y desde la presidencia del doctor Borja nos dejó esta herencia. Estamos ya fastidiados. Es una delincuencia, una insalubridad bastante difícil de soportar, al menos con esta dificultad que tenemos del COVID. Cada vez vemos mayor amenazadas porque no dejan las ventas ambulantes de circular. Estamos ya fastidiados. Ojalá con este propósito pues se logre ya quitar estas ferias. Realmente es un foco de infección. Muy bien. Muchísimas gracias, caballero. ¿Su nombre? Soy Marcos Garrido. Gracias, don Marcos. Buen día y muy gentil. Y pues ahí está, ¿no? La expresión de los vecinos que de alguna manera también se muestran preocupados, fastidiados, ha dicho Marcos, con relación a la delincuencia, a la inseguridad, a la insalubridad y las ventas ambulantes. De todas maneras, pues hemos visto con agrado en estos minutos la presencia de agentes metropolitanos de control que hacen su tarea y que procuran evitar que eso ocurra. En todo caso, pues estaremos pendientes de este ambiente que se genera en el sur de la capital, donde según los reportes oficiales son algunas de las zonas donde se genera el mayor número de contagios precisamente por las aglomeraciones y que han tratado de ser de alguna manera controlados. Seguimos con más en estudios con Fabricio Ceballos, que tiene más noticias, más entrevistas en este inicio de semana, cuando ya nos acercamos al día 100 casi de la emergencia, desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país. Seguimos contigo, Fabricio. Muchas gracias a Edu Córdoba, quien se encuentra en el sur de la ciudad de Quito, en el sector de Lagatazo y Mariscal Sucre, un poco recogiendo las impresiones
y los puntos de vista ciudadanos frente a la situación que se vive en este momento en el país y en la ciudad capital puntualmente. 7 de la mañana, 29 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 34 minutos. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario incorporó más médicos y enfermeras para ampliar su capacidad para atender a los pacientes leves y moderados de COVID-19. 40 personas fueron dadas de alta. Nuevos médicos y enfermeras apoyarán el trabajo en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Bicentenario en la capital. Hace un mes se postularon médicos jóvenes y fueron seleccionados. Como médico, sí, como todos, creo que tenemos un poco de respeto a este virus y siento que podríamos aportar bastante con nuestra profesión a ayudar a la salud de los ciudadanos de Quito que en este momento se encuentran con esta enfermedad. Al ingresar se les toma la temperatura y se les entrega su equipo de protección personal, que consiste en mascarillas y trajes de bioseguridad. Parte importante, tratar de brindar un poco de apoyo para poder solventar la emergencia que estamos cruzando al momento. Es una emergencia que es a nivel global y que si podemos brindar un granito de arena es algo que está bien para la ciudad, para el país. La coordinadora del Centro de Atención Temporal dijo que por el incremento del número de pacientes se decidió contratar más personal de salud para brindar un servicio adecuado. Pero ante la necesidad de todo el distrito metropolitano por el aumento de casos, se vio necesario también aumentar la capacidad de atención acá en el centro de atención, lo que llevó como resultado a requerir de más personal sanitario, no solo médicos, sino también enfermeras, auxiliares en los servicios de apoyo como laboratorio, como farmacia. Más de 100 pacientes leves y moderados de COVID-19 fueron atendidos en este centro y se ha dado de alta a alrededor de 40 personas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el centro comercial Chirillacu, ubicado en el centro de Quito, abrió sus puertas con medidas de bioseguridad que se cumplen desde el ingreso a las instalaciones. Las autoridades vigilarán que éstas se cumplan según lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para el sector comercial. En este momento, luego ya de 90 días, estamos haciendo la reapertura de nuestro centro comercial, tratando de reactivar la economía. Agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado el señor alcalde a través de la Secretaría de Seguridad, a través de la Agencia Distrital de Comercio, a través del Cuerpo de Bomberos, a través de todas las instancias municipales que nos permitan fortalecer la economía de nuestros compañeros comerciantes. Nos sentimos más alegres porque nosotros vivimos de día a día y el trabajo es fundamental para llevar el sustento diario a nuestra casa. Acogido a la COE Nacional, a la COE Cantonal y el Instructivo General del Centro Comercial Chirillacu, que se ha construido de manera contundente para dar cumplimiento a las nuevas medidas de bioseguridad. 7 de la mañana con 37 minutos y se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Telediario Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, para conversar en los siguientes minutos sobre el proceso de supresión de esta secretaría dentro del proyecto también de optimización del Estado, de optimización institucional anunciado por el presidente de la República meses atrás, y también sobre el trabajo que se ha cumplido en la provincia de Esmeraldas para combatir y frenar el avance del COVID-19. Buenos días, Elías. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio. Buenos días a los televidentes. Muchas gracias. Muy gentil por estar aquí. Bueno, ¿cómo marcha este proceso, este trabajo de supresión de la Secretaría Técnica de Juventudes? Una disposición tomada por el presidente de la República. Bueno, hemos venido trabajando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y también con otras entidades como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas para definir, en primer lugar, cerrar todos los aspectos administrativos y financieros que en buena hora ya se cerraron totalmente. Y en este momento nos encontramos después del nuevo decreto ejecutivo, donde se da 30 días más de plazo. Estamos en el proceso de racionalización del talento humano a través de una evaluación que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Inclusión junto a la Secretaría viene realizando para definir cuáles son los funcionarios que pasarían al Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿De cuántos servidores estamos hablando que trabajan en la Secretaría o que trabajaban en la Secretaría? Bueno, trabajan hasta el 8 de julio, pero hay un estimado, se está analizando si es que son
digamos, son 60 funcionarios en la Secretaría. Ajá. Entonces podrían ser entre 20 y 40 funcionarios, que se estimaría que estén en 2 direcciones. Los que continuarían Los que eventualmente. continuarían. Sí. Entre 20 y 40. Entre 20 y 40, que estarían en 2 instituciones, perdón, en 2 direcciones, que sería la Dirección de Juventudes dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. De acuerdo. Y otra dirección que el ministro Iván Granda ha tomado la iniciativa, y quiero felicitar de antemano por eso, de crear una dirección que lleve los temas de los elementos económicos productivos, como fue Impulso Joven. Entonces, para que continúe esta política pública de acompañar a los jóvenes para su desarrollo productivo a través de, mecanismos de financiamiento que hemos hecho con la banca pública, pero fortaleciéndolo ya con la estructura completa del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Claro, entonces debemos entender que una buena parte de los servidores que trabajan actualmente en la Secretaría Técnica de Juventudes, próxima a ser suprimida, pasarán entonces al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Podrían pasar de acuerdo a un proceso de evaluación y selección, ¿no? Y de racionalización del talento humano. De acuerdo. Bueno, está cerrando ya esta secretaría, que finalmente fue una decisión encaminada a nivel institucional de trabajar directamente con los jóvenes. ¿Cuáles han sido los logros desde el inicio de este gobierno, desde mayo de 2017 a la fecha, en cuanto al trabajo para la juventud? Bueno, creo que es mucho. En primer lugar, siento que ya tenemos una política pública para las personas jóvenes en el Ecuador. Antes no había un diseño institucional, pero no solo el diseño institucional, sino que no existía un diseño de políticas públicas para los jóvenes. Siempre se nos consideró, sobre todo a partir de la Constitución, como actores estratégicos del desarrollo, pero nunca hubo una puesta importante en escena de esa política pública. Hoy contamos con una política pública de acceso a financiamiento que tiene que ver mucho con la inclusión económica y productiva de las personas jóvenes, no viendo si es que son de un partido u otro partido político, sino jóvenes que necesiten trabajar y necesiten generar sus oportunidades. Creo que Impulso Joven ha hecho que 1.400 ideas de negocio se hayan implementado a nivel nacional, dando trabajo a más de 7.000 jóvenes. Y bueno, ahora con el escenario del COVID se hace necesario también un análisis de cómo están esas ideas de negocio para fortalecerlas. Bueno, a más de la Secretaría Técnica de Juventudes, que será suprimida en los próximos días, también se suma la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos y también la supresión de la Agencia de Regulación y Control Postal. Además, de acuerdo a la disposición presidencial, habrá la función del Instituto Oceanográfico de la Armada con el Instituto Antártico Ecuatoriano. Estas son medidas a nivel institucional que se están adoptando precisamente para enfrentar también el difícil momento que a nivel fiscal está enfrentando el país, el Estado en este momento, pero debe haber la confianza de que este trabajo en beneficio del sector de la juventud del país continuará ahora en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo creo que hay que entender una cosa. Creo que el escenario de la Secretaría permitió diseñar esa política pública que al presidente Lenín Moreno le enviamos le enviamos un proyecto ya de ley orgánica de juventudes que lo pudimos culminar, que tiene elementos de empleo joven que permita a los empresarios y a los jóvenes poder tener ese aspecto necesario para poder ser contratados. Pero más allá de eso es entender que las decisiones que se están tomando es evidentemente por el difícil momento fiscal que estamos viviendo y por el compromiso del gobierno nacional de dejar una economía fiscal mejor de la que recibimos. Sin embargo, también es el compromiso del presidente Lenín Moreno continuar con las políticas públicas para las personas jóvenes a nivel nacional a través de las diferentes instituciones que se han visto beneficiadas del diseño de la política pública que desarrollamos en la Secretaría de Juventudes. ¿Hasta cuándo debería estar cerrada ya la Secretaría? Bueno, hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de julio. De acuerdo. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista, pero sería muy importante también dejar en claro cómo se ha colaborado y también se ha aportado desde su trabajo en la provincia de Esmeraldas para enfrentar el tema del avance del COVID-19. Bueno, después de una delegación del equipo de gobierno, he estado trabajando y acompañando los procesos en Esmeraldas. Hace unas semanas tuvimos un contacto, incluso yo estaba en la provincia. Claro que sí. Y creo que hemos hecho muchas cosas. En primer lugar, creo que el ejercicio ha sido interesante del poder desarrollar al sistema de salud. Esmeraldas tenía 10 respiradores, no tenía más. Ahora cuenta con 25 respiradores en el Hospital Delfina Torres de Concha.
tiene 90 camas para la atención de COVID. En este momento solo se están usando el 25% de esas camas. Es decir, hay la capacidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que se ha estado aplanando de cierta manera la curva de contagio en la provincia. Otro detalle es que en este momento 3 respiradores no se están usando, es decir, hay la capacidad para atender a 3 personas que requieran esa atención. Ajá. Se han entregado más de 140,000 raciones alimenticias canalizadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, trabajadas con la Prefectura de Esmeraldas, con los gobiernos autónomos descentralizados. Se ha hecho todo un trabajo de toma de pruebas y de muestreo en la provincia. Se han tomado casi 5,000 PCRs en la provincia de Esmeraldas y también se han canalizado alrededor de 6,000 pruebas rápidas que se han tomado en toda la provincia justamente para determinar y mapear la conducta del coronavirus. De acuerdo, Elías. Muchas gracias por la información compartida. Agradecemos a Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, por la información compartida en torno a esta decisión presidencial de suprimir varias entidades del sector ejecutivo del Estado, entre ellas la Secretaría Técnica de Juventudes, y también el trabajo cumplido en estas últimas semanas en la provincia de Esmeraldas para frenar el avance del COVID-19. 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. La Comisión Anticorrupción en la provincia de Manabí señaló que la construcción de los hospitales en esa provincia está empañada por corrupción. Lo primero que se cuestiona es que el dinero recaudado para la reconstrucción tras el terremoto fue desviado a obras no prioritarias. En los procesos de contratación también se denunciaron irregularidades que salen a la luz a raíz de los recientes procesos iniciados por la Fiscalía General del Estado. El Hospital de Pedernales es la punta del iceberg de la corrupción que pesa sobre la construcción de obras en la provincia de Manabí. Esta obra lleva 2 procesos de contratación. El primero cuestionado por la Contraloría, ya que la empresa Tipman S.A., a la que fue asignada en el 2019, entregó garantías falsas, tras lo cual el Servicio de Contratación de Obras SECOP adjudicó el contrato al consorcio Pedernales Manabí en febrero de 2020 por $16.4 millones. Por esta contratación se detuvo a 8 personas por el delito de lavado de activos, entre ellos un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y al propio asambleísta, además del director del SECOP, René Tamayo, quienes estarían involucrados en el desvío de los dineros públicos. Cerca de $2 millones que no se han justificado. La tarea, según el asambleísta manabita Guillermo Celi, es recuperar estos fondos. Ejecutando las garantías inmediatamente. Es la forma de recuperar la plata, de retener la plata y de obviamente garantizar que la obra se concluya. El Hospital de Bahía de Caracas también entra en la lista de las obras que presentarían irregularidades. El SECOP adjudicó la obra al consorcio Bahía, pese a recomendaciones en contra del Servicio Nacional de Contratación. Jennifer Cobeña, coordinadora zonal 4 del SECOP, ahora procesada por formar parte de una presunta red liderada por el asambleísta Daniel Mendoza, administró este contrato. Según Julio Villacreces, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manabí, hay mucho más que cuestionar con respecto a las obras pendientes tras el terremoto de 2016. Es en el Comité de Reconstrucción que se destinaron los $3.500 millones. Se destinaron a construir una superpista, una autopista, el más caro del mundo, la Manta Coliza, con más de $100 millones, que no sirve para nada y que nunca fue afectado por el terremoto. Obras que hoy más que nunca, en medio de una pandemia, son necesarias, según Celi. El Hospital de Pedernales, el Hospital de Bahía de Caracas, el Hospital de Chone, el Hospital de Manta, el Rodríguez Zambrano, que hasta el día de hoy lo termina de reconstruir, donde hay varias ya denuncias de corrupción al respecto y que también, de acuerdo a los análisis de investigación, aparece también como parte de la repartición criminal de los hospitales. Ahí hay que profundizar. Villacreces, por su parte, considera que las investigaciones no deben parar hasta llegar a los peces gordos. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana, 51 minutos, y el doctor Jorge Chávez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar en estos minutos sobre el trabajo que ha cumplido la Comisión Anticorrupción frente a estas denuncias de actos irregulares, sobre todo en esta provincia tan importante del litoral ecuatoriano, Manabí. Gracias, doctor, por acompañarnos. Buen día y bienvenido.
Muy buenos días, Fabricio, y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, doctor, muy gentil, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿en qué medida el trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, ha sido fundamental para develar estos actos irregulares registrados en esta provincia? Así es, ¿no? La Comisión Anticorrupción de Manabí ha venido denunciando una serie de irregularidades que ha venido sucediendo en esta provincia, principalmente a nivel del sistema hospitalario. Y sí, es importante recordar que esta provincia tiene problemas desde siempre con el área de la salud, principalmente con el sistema hospitalario, lo cual ha provocado que miles de pacientes todos los años no tengan acceso a la hospitalización, y esto se agravó con el terremoto del 2016 y aún más con la corrupción. Con el terremoto del 2016 sufrieron daño físico la estructura de los hospitales, varios de ellos. Y la comisión o el comité de reconstrucción, que manejó 3.500 millones de dólares, no priorizó estas obras hospitalarias, ni tampoco las autoridades provinciales, incluido el Ministerio de Salud, no hicieron ninguna gestión o presión para que este comité de reconstrucción se haga cargo de estas obras. Doctor. Esta situación, sí. ¿Qué es necesario entonces frente a estas circunstancias que las autoridades hagan o realicen o emprenden frente a estos casos que usted está mencionando? Si nosotros revisamos, el Ministerio de Salud tiene 12 hospitales aquí en Manabí y el 60%, o sea, 7 hospitales están en construcción o están en reconstrucción y remodelaciones o están en repotenciación. Y todos estos 7 hospitales tienen irregularidades en las contrataciones, lo cual ha provocado que llegue el 50% de déficit de camas hospitalarias, lo cual verdaderamente es un crimen, ya que los afectados serían los pacientes. Y le procedo a enumerar, por ejemplo, el Hospital de Especialidades. Es un hospital que su costo inicial fue de 89 millones de dólares. Terminó costando 160 millones de dólares. Y lo más grave es que este hospital funciona a duras penas, con el 30% de su capacidad, y fue aperturado hace más de 2 años. Y es más, esto no se lo puede considerar ni siquiera como hospital, porque para que sea considerado como hospital debe de tener 3 servicios básicos, como emergencia, hospitalización y consulta externa. Y este hospital todavía no tiene la emergencia. Doctor Chávez. El Hospital Verdi Ceballos Balda está siendo repotenciado y ya lleva más o menos 10, 11 años. Se inició con 4 torres. Lamentablemente lo que se ha construido es una torre a un costo de más de 50 millones y aún esta obra no ha terminado. El Hospital de Manta, que lleva más de 40 años en funcionamiento y fue hace más o menos unos 10 años por el mismo Ministerio de Salud, que era un hospital obsoleto y que debía construirse lo nuevo. El terremoto provocó daños y en vez de construir lo nuevo, se contrató para su reconstrucción por 26 millones de dólares. Pero a los pocos días de haber iniciado la obra, hace más o menos un año, tuvieron que suspenderse los trabajos porque los pacientes estaban dentro del hospital y recién se acordaron ahí de construir un hospital de contingencia. Este contrato también tuvo una serie de problemas, ya que fue por 100 camas y a duras penas se hicieron 30 camas. Y finalmente este contrato, en silencio entre el gerente y el contratista, fue terminado con una serie de falencias y que no se cumplieron con el contrato. De tal manera que Manta prácticamente no tiene hospitales. El Hospital de Bahía
El hospital de Bahías, antes del terremoto, tenía 120 camas y está siendo construido con 80 camas, o sea, 40 camas menos. Y el contrato tiene una serie de irregularidades, incluso el terreno no es el adecuado. El problema del hospital de Pedernales, que ya todos los conocemos, en la situación en que está. El hospital de Chone que debió entregarse hace más o menos 2 meses, a duras penas tiene el 54% de avance. Claro que sí. El Hospital del Carmen, que tenía 14 o 15 camas, está siendo repotenciado por 30 camas y desde hace 2 años está paralizado y a duras penas creo que funciona con 8 o 10 camas. O sea, la situación es muy grave. Claro que sí, doctor Chávez. De la corrupción. Claro que sí, doctor Chávez. Entendemos la situación difícil que se vive en Manabí y, lógicamente, allí hay mucha tela por cortar por parte de las autoridades para que se lleve a cabo investigaciones y establecer responsabilidades frente a posibles casos de corrupción que se han cometido en este punto del país. Gracias, doctor Chávez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, por ofrecernos información relacionada al trabajo que cumple la Comisión Anticorrupción en este punto del país. 7 de la mañana, 58 minutos. Y de inmediato, antes de finalizar Telediario, nos conectamos con Valeria Villarroel, quien se encuentra en Mera, en la provincia de Pastaza, en la Amazonía del Ecuador, para ofrecernos un breve reporte sobre el bloqueo de la vía que conecta a la ciudad de Baños con Puyo. Adelante, Valeria, buenos días. En estudios de amigos televidentes, buenos días, nos encontramos en el cantón Mera, en la provincia de Pastaza. La vía que conecta Baños con Puyo, es decir, la sierra con la Amazonía ecuatoriana, está cerrada. Una enorme hilera de vehículos se ha formado a esta hora de la mañana, esperando de que habiliten el paso por esta carretera. Recordemos que las intensas lluvias de las últimas 48 horas han provocado deslizamientos y el bloqueo de las arterias que conectan y unen estas dos provincias. Muy buenos días, mi señor. ¿Desde qué hora usted está aquí esperando a que se habilite la vía? Desde las 8 de la noche. Es decir, pernoctó aquí. Sí. Yo estoy desde las 4 de la tarde del día de ayer aquí, esperando que me dejen pasar. Les ruego a los señores policías y dicen que no me van a dejar pasar. Ya me muero hasta de hambre. Hay un peligro, ¿no? Que son los deslizamientos de tierra, y por eso es que han bloqueado la vía para poder hacer la limpieza. Mi señor, ¿desde qué hora usted está aquí? Desde ayer a las 4 de la tarde estamos aquí, y la vía, algunos carros pasaron a las 3 de la mañana, pero no sé, o sea, están bajando también, pero también por la seguridad de nosotros también estamos de acá, pero por una parte también están esperando en la casa, y imagínense que estamos aquí parados desde qué horas y necesitamos llegar a nuestro destino. Pues en eso está, muchas gracias. Esta es la situación que se evidencia a esta hora de la mañana, justamente por el cierre de la vía Puyos-Baños. Recordemos que tras el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, hoy el ministro de Transporte y Obras Públicas visitará Macas para buscar una solución en ese tramo de 600 metros que la corriente del río Upano destruyó. Esta es la información que nosotros les podemos brindar y seguiremos informando a través de nuestras emisiones de Telediario. Muy buenos días. Gracias a Valeria Villarroel por este reporte desde Mera, en la provincia de Pastaza, para informarnos sobre la situación, la interrupción por el momento de la vía que conecta a la ciudad de Baños con Puyo. Se espera que en las próximas horas ya se pueda habilitar el paso frente a estas circunstancias climáticas que están afectando sobre todo a la región amazónica, y que en las últimas horas ha provocado también el colapso de una parte del puente que conecta a la vía de Macas con la ciudad del Puyo. El ministro de Transportes estará visitando esta zona en las próximas horas para buscar una solución a esta situación. 8 de la mañana con 1 minuto. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan todos un buen inicio de semana. De inmediato, Café TV.